Si tu vida va cuesta arriba, si sientes que el viento es contrario y te cuesta avanzar, si sientes que remar se hace difícil para tu vida, estás fatigado y cansado, esta palabra es para usted. Esta palabra se llama fatigados pero remando. Nunca se detenga. Usted siga adelante, aunque sea con cansancio, aunque ya usted sienta que está sin fuerzas. Si usted está fatigado, siga remando, porque así se llama este mensaje. Le voy a leer una lectura en Marcos capítulo 6, verso 45. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria a Dios. Bueno, esta misma palabra que el Señor le dijo a estos discípulos que iban en la barca y estaban en medio mar, el viento les era contrario y estaban remando con gran fatiga, dice ahí como leímos, el Señor les dice: ten ánimo, yo soy, no temáis. O sea, el Señor está ahí con usted, aunque usted esté fatigado, aunque esté cansado. Bueno, dice que habían dado de comer a miles de personas. Vea el trabajo que conlleva esto. Antes de lo que leímos, hubo un milagro de multiplicación de los alimentos. Los discípulos habían participado trabajando, repartiendo comida por aquí y por allá a miles de personas. Solo 12 personas les tocó ese catering service ahí, hecho por el Señor. La multiplicación del pan y aquellos peces, y que comieron de un solo platito miles de personas. Pero cuando toda esta actividad terminó, el Señor hizo algo que pocas veces había hecho hasta ese momento. Los envió solos y les dijo: yo voy a despedir la multitud. Ustedes vayan a la otra ribera, a Betsaida, a 10 kilómetros de distancia. De orilla a orilla, eso tiene el mar de Galilea en esa parte en la que estaban. Y él se fue al monte a orar. Bueno, ya era cuando el Señor despidió a la multitud y los discípulos se fueron en la barca, ya era tarde noche. Entonces pasaron muchas horas remando y Jesús se fue al lado opuesto de ellos. Se fue al monte a orar a Dios, a su Padre. Esa era una costumbre del Señor Jesús. Y dice que los vio remar. Eso es lo que dice el Evangelio de Marcos, que el Señor los vio. ¿Cómo hizo para verlos sin a este momento? Dice la palabra del Señor que ellos estaban en medio mar, estaban a 5 kilómetros de la costa donde habían zarpado. Y el Señor también se había alejado de esa orilla hacia un monte a orar. Pero dice que los vio remar con gran fatiga. ¿Cómo es que los vio en medio de oscuridad a kilómetros de distancia? ¿Sería que había mucha luna? No, no, ni así, porque dice que el viento era contrario. Eso quiere decir que el viento no era muy conveniente en ese momento y la oscuridad de ahí no permitía que nadie viese a 5 kilómetros de distancia a alguien. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que Jesús vio
a estos discípulos remar con gran fatiga? Bueno, acuérdese que Jesús subió a orar. Jesús vio una revelación del Padre. Dios Padre le presentó una visión de lo que estaba pasando abajo en el mar, en medio mar. El que ora ve cosas que los que no oran no ven. Usted quiere tener visiones de Dios. Usted quiere que Dios se le revele sobrenaturalmente. Hagámoslas de Jesús. Subamos al monte a orar. Y dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche. Bueno, en nuestro contexto no vemos el tiempo con vigilias. Para ellos la noche se divide en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Dice que cerca de la cuarta vigilia, o sea, por ahí de las 4 de la mañana, cuando el ambiente está más oscuro, cuando toda esta gente había remado prácticamente toda la noche, el Señor desciende a ellos. Y cuando el Señor desciende del monte, viene con la unción del Señor, del Padre, que siempre lo ministraba y lo llenaba y lo capacitaba con milagros a través del Espíritu Santo. Jesús llega a la orilla donde los había despedido y empieza a caminar sobre las aguas. Ese es el Rey de Reyes, ese es el Rey del cielo, el que tiene dominio sobre la naturaleza. Por eso es que puede caminar sobre un oleaje fuerte, porque el mar estaba picado por el viento. Los que conocen del mar saben que el viento hace que las olas se levanten. Bueno, Jesús los alcanza y quiere adelantárseles. Quiere adelantárseles. ¿Y por qué quiere adelantárseles? ¿Y por qué los había enviado solos al comienzo? Porque el Señor los estaba entrenando, porque Él tiene que irse pronto para el cielo. Él está cerca de morir y tiene que dejar a los discípulos acostumbrados a estar sin Él, aunque Él va a estar orando por ellos, como vimos y lo leímos en el pasaje. Bueno, Jesús camina 5 kilómetros sobre el agua, sobre el mar de Galilea, que es agua dulce y es un mar profundo, y el Señor va caminando. Medite en la condición física de Jesús. Habían pasado todo el día trabajando y ahora están trasnochados. Jesús también con ellos. Jesús está trasnochado. Son casi las 4 de la mañana y esa caminata sobre el mar, qué condición física del Señor. Esto nos da otro ejemplo y una enseñanza que otro día podríamos profundizar. Pero los apóstoles también tienen su condición física, porque a pesar de que el viento es contrario, ya han remado 5 kilómetros. Yo le pregunto a alguien que me está escuchando, viendo, ¿ha remado usted alguna vez? Eso es un ejercicio. Solo remar 5 metros deja a la persona cansada. Ellos habían remado con gran fatiga porque el viento era opuesto. 5.000 metros, 5 kilómetros. Y a los 5 kilómetros el Señor quiere adelantárseles, pero a la vez el Señor pasa de cerca de ellos. El Señor siempre está cerca de usted. El Señor siempre está cerca de su pueblo. Usted ve la vida cuesta arriba, como dijimos al comienzo. Quiero decirle que el Señor está orando por usted, porque eso lo dice la palabra del Señor, que Él subió a interceder por nosotros, pero también está cerca de tu persona y no te va a dejar solo. Usted agarre fuerzas de Dios y siga remando, siga remando. No se quede en medio mar, no se quede en medio mar. No diga, yo voy a renunciar a todo, ya no quiero nada. No, ha avanzado mucho, le falta otro poco, pero ya ahora es con el Señor en la barca, porque dice que ellos gritaron pensando que era un fantasma a esa hora y sobre las aguas. Nunca habían visto a Jesús en esa faceta caminando sobre las aguas. Es de comprender de que ellos estuviesen asustados y confundiesen al Señor con algo que nada que ver, con un fantasma, pero eso fue lo que pasó. Y ellos gritaron y el Señor los calmó, porque el Señor es bueno, porque el Señor no asusta, porque el Señor es paz, porque el Señor es vida.
y les dice, tengan ánimo, yo soy, yo soy. Y vino a ellos caminando sobre las aguas, entró a la barca, calmó el viento como acostumbra él, aleluya, y siguieron hasta la otra orilla, porque en el Señor nunca se quedan las cosas a medias. Dios siempre da la fuerza para que usted llegue hasta la otra orilla. Gloria a Dios. Que usted llegue hasta la otra ribera, a Bethsaida. Ahora, acuérdese de algo, y esto es muy importante. El Señor, cuando los despidió para que cruzaran el mar, Él les había dado una palabra: crucen a Bethsaida. O sea, ninguna tempestad, ningún viento contrario, ninguna fatiga iba a evitar que la palabra del Maestro se cumpliera. Pero seguramente a ellos se les olvidó esa palabra que el Señor había dicho, que iban a llegar hasta el otro lado. Porque seguramente en este trayecto ellos pensaron eh, que ya no había nada que hacer, que mejor devolverse, que había que renunciar a la meta que tenían de llegar al otro lado. Seguramente pasaron muchos pensamientos, pero también seguramente se acordaron que el Señor les había dado una palabra. Yo no sé cuál palabra le ha dado Dios a usted, atesórela siempre en el corazón. Acuérdese de María, la madre del Señor, que ella guardaba en su corazón lo que se decía de Jesús. Ahora, ¿cuánto más guardar en el corazón lo que Jesús dice hacia nosotros, a nuestras vidas? Bueno, el Señor nos dice a todos, no teman, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra que queda en tu corazón, esta palabra que queda en tu vida, y acuérdese, reme aunque esté fatigado, fatigado pero remando, no se detenga. El Señor te da fuerzas, el Señor va a hacer algo, el Señor te va a salir al encuentro, el Señor va a venir a apoyarte, el Señor va a venir a calmar ese viento que no te deja proseguir a tu meta, a lo que Dios te ha dicho. El Señor está contigo, el Señor te ama, eres una persona importante y Él no va a dejarte solo en la oscuridad ni en las tempestades de esta vida. Dios te bendiga.